Empezamos con la grabación de las clases de higiene medio hospitalario. Empezamos con el tema 1 de las enfermedades transmisibles. El índice del tema es una revisión, una descripción o una definición de lo que es la epidemiología, que es de lo que va a tratar este primer vídeo. Luego, cuáles son los elementos de la transmisión de las enfermedades, el agente causal, el reservorio fuente, mecanismos de transmisión y huésped susceptible, para luego ver las principales enfermedades transmisibles, cómo prevenirlas y un apartado especial de enfermedades de transmisión sexual. Lo primero que vamos a ver es qué es epidemiología, qué es la epidemiología. A la hora de conocer una enfermedad, lo normal es que la describamos en relación a sus signos y a sus síntomas. Si causa tal enfermedad, o sea, si causa tal dolor o tal enrojecimiento o tal otra situación. Por ejemplo, la tos, la fiebre, el dolor de cabeza. ¿Vale? Los signos son aquellos que se pueden medir y son objetivables, como la fiebre o las manchas rojas, y los síntomas son aquellos que el paciente siente y que tiene que explicarle al médico, al enfermero o al auxiliar. Pero además de esta parte de la rama de la medicina que se llama clínica, es importante conocer otros elementos a la hora, sobre todo, de intentar evitar las enfermedades o por lo menos de conocerlas, conocer sus razones, ¿vale? Sobre todo a nivel poblacional, como pueden ser las causas y otros factores asociados, las frecuencias, ¿vale? Los números, la incidencia, por ejemplo, la prevalencia, y la evolución temporal, cómo va variando a lo largo del tiempo y cómo se ve afectado. Entonces, de esto se va a encargar la epidemiología. La epidemiología, por lo tanto, es la rama de la medicina que estudia la distribución, la frecuencia y los factores que determinan las enfermedades humanas, de las poblaciones humanas. A la hora de hablar de enfermedades, incluso en el habla normal de personas normales, no implicadas en la medicina, se habla de signos y síntomas y se habla de causas, ¿vale? Entonces, la causa va a formar parte de otra rama que se llama la etiología, pero está relacionada al final con la epidemiología a la hora de estudiar de una forma amplia la enfermedad desde el punto de vista poblacional. Entonces, la idea de causa única, de una causa que produce una enfermedad, está bastante descartada en la medicina moderna. Son muy poco frecuentes las enfermedades causadas por una única causa, por una única razón. Se suele hablar de red causal para referirse a un conjunto de causas que entre todas ellas determinan la aparición de la enfermedad. En este sentido, en el de causa, la explicación de la causa, hay causas más y menos importantes dentro de una enfermedad, ¿vale? Entonces se definen tres tipos de causas que van a determinar cómo aparecen las enfermedades. Por una parte se habla de causa suficiente para referirnos a aquella cuya presencia garantiza la enfermedad. Es decir, una causa que si está, se da la enfermedad. Y hablamos de una enfermedad que si está es porque está esa causa, ¿vale? No puede causarse por otra razón, tiene que ser esa. Por ejemplo, la mutación del gen F8 de la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad de la coagulación sanguínea que se debe a la falta del factor 8, al mal funcionamiento del factor 8. El factor 8 de coagulación está en el gen F8 del cromosoma X. Si hay una mutación de forma que el gen F8 no funciona, hay hemofilia. Sí o sí. Y no puede haber hemofilia si no hay alteración del gen F8, o sea, si no hay falta del factor 8. Con lo cual es una causa suficiente. Es suficiente para provocar la enfermedad. El segundo tipo de causa es menos determinante y es lo que se llama causa necesaria. Es la que, si no está, no hay enfermedad. Es decir, aquella cuya ausencia imposibilita la enfermedad, pero cuya presencia no garantiza la enfermedad. ¿Vale? Por ejemplo, el virus de la gripe en la gripe. El virus de la gripe es necesario para que haya gripe, pero no es suficiente, porque puede haber virus de la gripe sin que haya gripe. El tercer tipo son ni necesarias ni suficientes, ¿vale? Son factores que influyen en la enfermedad,
son como sumativos, como papeletas que uno va comprando para que le toque un sorteo. Cuantas más tenga, más probable es que le toque, independientemente de cuáles sean, ¿vale? Hacen como un efecto suma. Por ejemplo, la edad en la gripe. Una persona que tiene 80 años es más probable que que pase una gripe si tiene virus de la gripe que una persona que tiene 30 años. O sea, es un potenciador, es un predisponente, es un facilitador, es un disparador, ¿vale? O sea, son factores. Entonces una enfermedad se puede coger por tres formas, o se puede pasar por tres razones. Una causa suficiente, la causa suficiente nos produce la enfermedad. Una causa necesaria junto a causas no suficientes ni necesarias. Por ejemplo, el virus de la gripe, causa necesaria junto con una edad avanzada, nos produce la gripe. O un conjunto de causas ni necesarias ni suficientes, ¿vale? Una mala alimentación, un sedentarismo, una obesidad, un exceso de azúcar o unas características genéticas determinadas provocan enfermedades cardiovasculares. Ninguna es imprescindible, pero todas aportan su granito de arena. Entonces, se habla de enfermedad transmisible, que es de lo que va a ir el tema, para referirnos a unas enfermedades en las que un organismo, es decir, un ser vivo, que llamamos agente causal, se comporta como causa necesaria, ¿vale? Cuando esta causa necesaria que va a provocar, junto con algún factor, una enfermedad, está viva, hablamos de enfermedad transmisible, ¿vale? Por ejemplo, el virus de la gripe, o la bacteria de la salmonela en la salmonelosis, o el plasmodium en la malaria. O sea, un organismo vivo es causa necesaria de una enfermedad. Cuando hablamos de enfermedades transmisibles, vamos a hablar de determinados elementos que las definen. Es lo que vamos a llamar la cadena epidemiológica. Entonces, el agente causal, ya hemos dicho que es el organismo vivo que se comporta como una causa necesaria. El agente causal vive en un reservorio, que es el lugar donde vive de forma normal sin causar enfermedad, o por lo menos vive de forma normal y de forma habitual. Cuando de ese reservorio sale para ir a parar a otro organismo al que le va a causar la enfermedad, ese reservorio se llama fuente de infección y va a salir por una vía de salida. Ese mecanismo de transmisión, el mecanismo de transmisión va a ser la forma mediante la que la gente pase de la fuente a su destino, ¿vale? Viene a través del aire, viene a través del contacto, viene a través del agua, viene a través de lo que sea. Y el huésped susceptible va a ser la persona, en este caso porque hablamos de enfermedades humanas, que va a recibir el agente causal a través de una vía de entrada y por lo tanto va a sufrir la enfermedad. ¿Se puede representar de esta forma? El agente causal vive en un reservorio que se convierte en fuente de infección, que transmite mediante un mecanismo al huésped susceptible, que incorpora al agente causal, que se comporta como fuente de infección y va formando un ciclo de transmisión.